Esta es la sabana africana, donde el suelo se reseca bajo el sol y la vida se ve desafiada a cada segundo. Cada especie tiene su propia estrategia, un agudo instinto de supervivencia. Y todas juntas dibujan un ritmo de vida feroz en la sabana soleada. Sabana. El ritmo cruel del África salvaje. Amanece en la sabana africana. Los primeros rayos de sol atraviesan la fina capa de niebla, extendiéndose por las praderas doradas. Bajo esa suave luz, una manada de cebras se mueve tranquilamente, su pelaje con rayas blancas y negras es el regalo de Dios. A primera vista, sentimos que las rayas blancas y negras de sus cuerpos son completamente iguales. Pero, de hecho, al analizarlos, los patrones de sus cuerpos son los factores que les ayudan a reconocerse. Al ser como huellas dactilares humanas, la disposición de los patrones en sus cuerpos siempre es diferente, lo cual es difícil de reconocer a simple vista. Esto se considera una huella única de la naturaleza que ninguna otra especie posee. Las cebras son una especie social que vive en manadas muy unidas, formando una eficaz red de vigilancia. Cuando una detecta un peligro, toda la manada reacciona rápidamente, corriendo en formación cerrada para protegerse mutuamente. Cada mirada está ligada a la supervivencia de la manada. Las cebras son criaturas del ritmo del sol, del viento de la sabana y del instinto de supervivencia. Pasan la mayor parte del día moviéndose, pastando y manteniendo conexiones dentro de la manada. Una manada de cebras puede estar formada por hasta varias docenas de individuos, liderados por un macho adulto y varias hembras con un fuerte vínculo. Debido a ese estrecho vínculo, las cebras realizan migraciones de miles de kilómetros, atravesando numerosas praderas, desiertos y ríos profundos. Las cebras son animales con buena memoria, capaces de recordar rutas migratorias y lugares con fuentes de agua y hierba fresca. Suelen desplazarse estacionalmente, siguiendo el agua, coordinándose con otras especies como los ñus para crear las migraciones más grandes del planeta. Su viaje de alimentación suele comenzar cada mañana, cuando los primeros rayos del sol tocan la fina capa de rocío de las praderas.
Pastan y se mantienen alerta, porque aquí la vida nunca ha estado separada de la muerte. La unidad es la armadura más fuerte. Cada uno de sus pasos parece tener un ritmo, un orden. Ningún individuo se queda atrás. Se detuvieron en la orilla poco profunda del río, donde el agua centelleante reflejaba el cielo azul y las nubes que se movían lentamente. En ese momento aparentemente tranquilo, sus orejas seguían alerta, esforzándose por escuchar. Tras miles de generaciones viviendo en peligro, esas acciones se habían convertido en reflejos innatos que cualquier animal debe poseer. La hierba meciéndose suavemente con el viento también podría ser señal de un depredador acechante. El depredador de pelaje dorado, cuerpo enorme y mirada penetrante observaba a un animal lento, desfasado, débil y solitario. El suelo tembló bajo las garras, la joven cebra, sobresaltada, se giró para correr, pero la distancia era demasiado corta. Pero el león estaba cerca, una última embestida, sus garras rozando el hombro, el cuerpo del león apretado contra el lomo del joven caballo. El mordisco en el cuello fue preciso, rápido. La persecución terminó en segundos. El viento sopla sobre la hierba, llevando un tenue aroma a sangre. Una vida termina para que otra pueda continuar. En el mundo de las cebras, una nueva vida suele comenzar durante la temporada de lluvias, cuando la hierba es verde y los charcos se llenan. Es la época ideal para el parto, cuando la naturaleza es generosa y la manada tiene las condiciones para criar a la siguiente generación. Normalmente, en cada manada, solo el macho dominante puede aparearse con las hembras. Protege el territorio, mantiene a la manada a salvo y mantiene su posición mediante feroces luchas con sus competidores. Cuando un nuevo macho gana y se apodera de la manada, puede matar a los terneros lactantes. Un comportamiento aparentemente cruel, pero común en la naturaleza, para que las hembras vuelvan a entrar en celo y crear una generación con su propia línea de sangre. El periodo de gestación de una cebra dura aproximadamente de 12 a 13 meses. Cuando llega el momento de dar a luz, la hembra suele retirarse de la manada, buscando un lugar apartado y escondido entre arbustos bajos o cerca de la orilla de un río. Tras el parto, la yegua madre no aparta la vista de su cría.
Lame su cuerpo para eliminar el olor a sangre, estimular la circulación y fortalecer el vínculo entre madre y cría. Este vínculo no solo se basa en la carne y la sangre, sino también en el aroma único que la cría recordará el resto de su vida. Así es como no se pierde entre docenas de individuos idénticos con rayas blancas y negras como pinceladas fugaces de la naturaleza. En tan solo 15 o 20 minutos, la cría de yegua puede ponerse de pie y, en menos de una hora, puede seguir a su madre. Las crías de cebra deben aprender a sobrevivir desde el principio. Se les obliga a recordar la forma, la voz y el olor corporal de su madre como un instinto profundo. Porque si se separan de la manada por tan solo unos minutos, el peligro puede surgir de cualquier dirección. Durante las primeras semanas, la yegua madre suele ser inseparable de su cría. La amamanta, la protege de los depredadores y le enseña a observar las señales de la manada. Solo cuando el potro es lo suficientemente fuerte se reincorpora a la manada. Se amamanta, aprende a caminar al ritmo, aprende a mirar y escuchar. Y luego, como todos los demás miembros, crece en el viento, en la arena, bajo la atenta mirada de su madre y en un mundo hostil donde la vida solo existe si sabe correr antes de ser atrapada. En las delicadas manos de la madre naturaleza, la cebra no solo es una criatura magnífica, sino también un símbolo de perseverancia y extraordinaria adaptabilidad. Se considera que las cebras son criaturas que plasman belleza y vitalidad en las tierras más agrestes del planeta. Cerca, una manada de ñus se mueve silenciosamente por la vasta sabana. Sus pasos ágiles y rítmicos son como la respiración de las praderas. Ningún otro ungulado en la tierra realiza migraciones tan majestuosas como el ñu. Cada año, más de 1 millón de individuos recorren cientos de kilómetros a través de Kenia y Tanzania, en un viaje feroz para encontrar alimento y reproducirse. Al igual que las cebras, nunca están solos. Ñu, cebras, gacelas de Thompson, 3 especies, 3 instintos diferentes, caminan juntos en un viaje de vida o muerte que abarca cientos de kilómetros por la sabana del este de África. En lo alto, bandadas de aves migratorias extienden sus alas, guiadas por señales invisibles del clima y el monzón. La combinación parece aleatoria, pero es extremadamente perfecta, como una estrategia evolutiva perfeccionada durante milenios. Las cebras, con su agudo sentido del olfato, detectan las fuentes de agua. Las gacelas de Thompson pueden percibir el peligro con antelación.
Y los ñus, numerosos y fuertes, son un escudo viviente para la manada. Juntos, forman un ecosistema migratorio, una compleja red viva donde la información, el comportamiento y el instinto se transmiten a través del más mínimo movimiento. No es solo vida en movimiento, sino un mapa de toda la Tierra. A orillas del río Mara, el aire parece congelarse. Miles de ojos siguen el torrente de agua, la frontera entre la vida y la muerte. Ñus y cebras, dos aliados en la gran migración, permanecen juntos, ansiosos. Saben lo que les espera bajo las turbias aguas marrones. El Mara es conocido como el río de la muerte. Parece tranquilo, pero ahora se ha convertido en el desafío más duro del viaje migratorio. La hierba verde del otro lado parece llamarlos. Pero entre ellos y la vida se interpone un peligroso muro de agua. La manada de ñus se reúne en la orilla, levantando polvo bajo sus impacientes cascos. Sus ojos están llenos de ansiedad. Uno baja primero, luego dos, tres, cada uno resbalando en el barro, luchando por mantener el equilibrio. El grito urgente resonó y entonces la manada se precipitó hacia el río como una inundación viviente. Bajo las turbias aguas, la gigantesca sombra negra comenzó a moverse. Un grito de sobresalto recorrió el espacio. El antílope forcejeó desesperadamente, golpeando salvajemente el agua con sus 4 pezuñas, pero cuanto más forcejeaba, más profundamente lo arrastraba. El cocodrilo giró en un remolino mortal, rompiéndose las patas, dislocándose las articulaciones y ahogando a su presa con su fuerza primigenia. Mientras tanto, el río rojo se tragaba en silencio a sus víctimas, sin una sola lágrima, sin una palabra de despedida. Solo el viento soplaba río arriba, trayendo el olor a sangre y los sonidos desvanecidos de los supervivientes. No se detuvieron, no retrocedieron. Porque al otro lado estaba la pradera, que era la vida, el futuro.
Tras la caótica tormenta en el impetuoso río Mara, la tierra al otro lado recibió los pasos de los supervivientes con una alfombra de suave hierba verde, como terciopelo. La luz del atardecer se extendía por el nuevo campo, suave y silenciosa, como si incluso la naturaleza se inclinara ante la extraordinaria voluntad que acababa de nacer. En la vasta y cruel tierra de la sabana, donde cada amanecer puede ser el principio o el fin, los Ñu se han convertido en expertos en supervivencia. No tienen garras afiladas ni la velocidad superior de la gacela de Thompson, pero poseen una fuerza diferente, la fuerza de la resistencia y el espíritu de manada. La manada de Ñus es ahora más escasa, pero sigue avanzando. Sus pasos son más lentos, ya no presa del pánico, sino llenos de valentía. Los cansados terneros descansan a la sombra de los árboles, mientras las cebras y las gacelas de Thompson se extienden a pastar. Ya no hay agua corriendo, ni cascos golpeando, solo el viento soplando sobre las praderas y el tenue canto de los pájaros contra el cielo naranja pálido. Este es el momento en que la vida se restaura. Los estómagos hambrientos se llenan, las heridas se lamen y las manadas dispersas se reúnen. Nadie celebra, nadie llora, pero en silencio, una victoria silenciosa se ha forjado en esta tierra. En el corazón de la sabana infinita, la vida nunca deja de circular. Y el Ñu, aunque famoso por sus ruidosas migraciones, escribe silenciosamente un capítulo mágico, el capítulo de la reproducción. Oculto entre la hierba alta, silencioso como la oscuridad que respira, el leopardo es el depredador más perfecto y solitario de la sabana. No ruge para infundir miedo, solo necesita una mirada, un salto, y la vida cambia silenciosamente. Rápido como un rayo, ligero como un aliento, preciso como una espada, el leopardo es digno de ser un verdadero asesino en las praderas africanas. Con un par de ojos penetrantes, con piel de un amarillo pálido combinado con manchas negras y amarillas como flores de ciruelo, el asesino intentó acercarse a su presa. A lo lejos, entre el amarillo pálido de la pradera, el leopardo descubrió una manada de antílopes pastando tranquilamente, cada paso despreocupado en medio de la tierra impregnada de peligro. Sus ojos se entrecerraron, concentrados, todo su cuerpo agachado al suelo, cada músculo tenso en absoluto silencio. Una última embestida, garras rasgando el aire, atrapó al antílope. Antes de que el antílope pueda gritar, el leopardo lo agarra con fuerza por la garganta.
La mordida es potente y precisa, silenciando los gritos y cualquier resistencia restante. La presa cae, limpia y silenciosa, como si ya conociera su destino. En el mundo de los leopardos, nacer no significa seguridad. Cuando un cachorro llora por primera vez, entra en una dura cacería donde solo 1/3 de los individuos sobrevive los 2 primeros años de vida, y la madre lo sabe. Sin la protección de una manada como la de león, el leopardo es un solitario. Por eso elige el escondite como única estrategia de supervivencia. Los cachorros nacen en cuevas, arbustos densos o bajo montículos, lugares fuera de la vista de hienas, leones e incluso águilas. La madre leopardo mantiene a sus cachorros lo más seguros posible para poder concentrarse en la caza. Durante las primeras semanas, los cachorros son casi invisibles. No abandonan su refugio ni emiten ruidos fuertes. La madre, a pesar del agotamiento tras el parto, aún tiene que salir a buscar alimento. Cada vez que sale, es una apuesta arriesgada, encontrar presas, sobrevivir y regresar en el momento oportuno, o viceversa. Con solo 1 minuto de retraso, el depredador puede rastrear y convertir la guarida en un lugar de entierro para la cría. Aunque pequeños, los cachorros aprenden desde muy temprano a quedarse quietos, a guardar silencio, a oír los pasos de su madre a lo lejos y a distinguirlos de otros rugidos. En una tierra hostil como la sabana, la madre leopardo debe entrenar el instinto de supervivencia de sus cachorros desde el principio. Y es su silenciosa perseverancia, escondiéndose, criando, cazando y protegiendo, lo que los ha convertido en uno de los depredadores más exitosos de África. Bajo la intensa luz del sol de las praderas del mediodía, cuando la mayoría de los animales buscan sombra para descansar, el leopardo abandona silenciosamente su refugio. La luz del sol se filtraba a través de su pelaje moteado, haciendo que su figura casi desapareciera entre las zonas de luz y sombra de la estepa. Cada paso estaba calculado con precisión, cada movimiento cercano al suelo, como un viento que pasaba. Las primeras lluvias de la temporada caen sobre la tierra agrietada, suaves como una dulce canción de cuna del cielo tras meses de calor abrasador.
Cada gota de agua es un milagro, despierta los brotes de hierba que duermen bajo la espesa capa de polvo, reviviendo una alfombra de vegetación que parecía haber caído en un sueño eterno. Los lagos, que una vez estuvieron secos hasta el fondo, ahora brillan de nuevo, convirtiéndose en un refugio ideal para aves, insectos y animales salvajes. La temporada de lluvias no solo es una salvación para la tierra árida, sino también el más dulce testimonio del amor perdurable de la naturaleza por todos los seres vivos en las praderas de la sabana. En las praderas de la sabana, la vida es un viaje sin fin. Cada día que pasa es una serie de desafíos, sequía prolongada, falta de alimento, persecuciones a muerte entre depredadores y presas. Pero por muy duro que sea, sigue siendo parte del orden natural. Un equilibrio ancestral al que todas las especies han aprendido a adaptarse. Sin embargo, existe otro peligro que no forma parte de las leyes de la naturaleza. Algo que viene de afuera, de la codicia y la incomprensión, es la caza furtiva. Es impredecible, poco selectiva, injusta. Trampas ocultas en la hierba seca, balas frías disparadas a distancia, sin distinción entre viejos y jóvenes, madre e hijo. Un elefante cae solo para que le arranquen los colmillos. Un leopardo es asesinado por su piel. Un antílope joven es abandonado en pánico cuando su madre nunca regresa. Las criaturas salvajes, por fuertes que sean, no pueden escapar de la sombra del cazador furtivo. No porque sean lentas, sino porque no comprenden que el mundo ha cambiado. Ese peligro ya no proviene de las garras, sino de manos calculadoras, del mercado negro, de la falsa creencia de que la vida salvaje puede valorarse en dinero. Y lo más desgarrador es que no tienen voz. No pueden pedir ayuda. No pueden negociar. Simplemente se escondieron más profundamente, con más miedo, y cada vez menos, hasta que un día. El silencio cayó sobre la pradera, y de repente nos dimos cuenta. La mayor pérdida no fue una especie, sino la conexión sagrada entre los humanos y la naturaleza.